Hechos. Si Dios nos dejó ahí el libro de los Hechos, un libro narrado por Lucas, el médico, discípulo del apóstol Pablo, y cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, es un libro maravilloso porque narra los primeros 30 años de la iglesia primitiva, de la iglesia donde podemos ver cómo el cristiano se movía y cómo el cristiano hacía las cosas para Dios y cómo el Espíritu fluía. Y algo que es tan maravilloso en el libro de los Hechos que uno puede encontrar y puede ver en este libro es cómo el Espíritu Santo interviene en cada acción y cómo es Dios el que llama y cómo es Dios el que escoge y cómo la iglesia se movía bajo la dirección del Espíritu Santo y no bajo las manipulaciones del hombre. Y eso es increíble porque la iglesia estaba direccionada por el Espíritu y por el respeto en las cosas de Dios, en las cosas santas y cómo la iglesia estaba unida, entendiendo que las cosas de Dios son más importantes que las cosas temporarias. Y vamos a ver aquí en el capítulo 13, vamos a ver que la iglesia de Antioquía, que fue la iglesia segunda, porque la primera iglesia que se estableció a partir de que Cristo establece la iglesia fue la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén fue la iglesia que fue liderada por Pedro al principio, los primeros años. Después se dice que la iglesia de Jerusalén fue liderada por Santiago, Jacobo, medio hermano del Señor Jesús. Y la iglesia de Antioquía es una iglesia de cierta manera fundada en un territorio pagano, con gente media pagana, una mezcla de étnica en ese lugar y podemos ver que había personas de todos los lugares. Y ahí donde va Bernabé que era de Chipre, un discípulo del Señor, pero fue un gran hombre notorio porque él trabajó mucho en el crecimiento de Pablo como apóstol. Él trabajó mucho en el crecimiento de Pablo como apóstol porque Bernabé fue el que lo acercó a los apóstoles para que lo aceptaran. Bernabé fue el compañero de misiones de Pablo, donde vamos a empezar a ver esto ahora, y cómo Bernabé es enviado cuando se enteran que el evangelio había llegado ahí a Antioquía, cómo el evangelio se había expandido. Entonces lo envían a Bernabé ahí a Antioquía, y en ese momento, estando Bernabé, la iglesia crece y Bernabé va a buscarlo a Tarso, donde lo habían dejado a Pablo, que era su tierra natal, y lo trae a Antioquía para que lo ayude en la administración de la iglesia, porque sabemos que Pablo era un gran maestro de la palabra, un gran teólogo, uno de los mejores teólogos del primer siglo fue Pablo. Entonces dice que en esa iglesia de Antioquía había diferentes ministros, había profetas, había maestros. Sabemos que los profetas en ese tiempo todavía estaban en vigencia hasta la finalización de los apóstoles, y que ellos ejercían, pero no ejercían el ministerio profético como en la antigüedad, porque eso había sido traspasado a los apóstoles, que eran los que iban a escribir el Nuevo Testamento. Eso lo vamos conociendo y lo vamos viendo a medida que nosotros vamos estudiando la palabra de Dios. Y dice que había entonces ahí en Antioquía estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger. Níger quiere decir negro. Así que se cree que este siervo que estaba ahí en ese lugar, él era de Etiopía, seguramente por su color de piel, porque mucha gente que estaba ahí procedía de diferentes lugares de África. Y bueno, estaba también Lucio de Cirene, estaba también Manaes, y también estaba Saulo. Y vemos que la iglesia de Antioquía era una iglesia que
entendía cuál era la misión. Sabemos que la misión, como lo vimos en el principio del libro de los Hechos, fue que el evangelio sea llevado a Jerusalén, a Judea, a Samaria y a los confines de la tierra. Y la iglesia de Antioquía estaba entendiendo cuál era su rol. Nosotros como iglesia tenemos que entender cuál es nuestro rol. Hoy la iglesia cree que el rol es venir a la iglesia y recibir prosperidad de parte de Dios. Hoy la iglesia cree que es venir a la iglesia para que Dios restaure todas mis cosas. Y si nosotros vemos la iglesia de Antioquía, la iglesia de Antioquía entendía cuál era el propósito. El propósito era que la gente conociera las verdades absolutas del evangelio y que la iglesia cumpliera la misión para la cual habíamos sido llamados. ¿Y cuál es el propósito por el cual hemos sido llamados? El propósito por el cual hemos sido llamados es ir y llevar el evangelio. Dice, por gracia recibiste, por gracia das. La semilla no es mía, la semilla le pertenece al Señor. El trabajo que la iglesia tiene es regar la semilla. Y el Señor tiene el trabajo de hacer crecer esa semilla. ¿Me entiende? Yo no soy dueño ni de la semilla ni del crecimiento. La única tarea que yo tengo es regar la semilla. Regarla con la palabra de Dios. Ese es mi trabajo. Y eso es lo que nosotros vemos aquí en la iglesia. Por eso que la tarea que nosotros tenemos como cristianos es una tarea muy simple. Muy simple. Porque nosotros no somos dueños de la semilla. Nosotros no tenemos la semilla. La semilla nos da el Señor. Y el Señor es el que hace crecer la semilla. Así que mira, imagínate qué importante. Por eso que cuando nosotros vamos leyendo el libro de los Hechos, vamos viendo la dimensión en que Dios va obrando. Dios es el que escoge, Dios es el que trae, Dios es el que llama, Dios es el que hace la obra. Y lo vimos aquí con el centurión. Cuando el centurión dice que estaba orando y el ángel se le presentó y le dijo, ve a buscar a Pedro, a uno que está ahí en la casa del curtidor, y lo trajo y les predicó y el Espíritu Santo cayó. El Espíritu Santo no cayó por Pedro. El Espíritu Santo no cayó porque Pedro ordenó que el Espíritu Santo cayera. Y dice que mientras estaba contando y predicando el Evangelio, el Espíritu Santo obró. El otro día estaba escuchando la radio que dicen, y ahora prontamente campaña de sanidad, milagros, prodigios, profecía. Yo dije, chao, yo quiero ir a esa campaña, dije. Porque imagínate, tú te vas a esa campaña y te sanas. Tú vas a esa campaña y hay prodigios. Tú vas a esa campaña y Dios hace cosas tremendas. Porque yo establecí como hombre hacer una campaña y le determiné a Dios y le dije a Dios lo que tiene que hacer ese día y cómo Dios se tiene que mover, y le doy órdenes al Espíritu Santo que Él opere, sane, hable. Mira qué increíble que es esto. Wow. Qué hipócritas que somos. Hipocresía total. Decir que Dios habló. Decir que Dios lo dijo. Decir que, hermano, el otro día estaba escuchando a un predicador llamado John MacArthur, que es uno de los teólogos más importantes de este siglo, y él decía algo. Nosotros recibimos interpretación del Espíritu Santo porque dice la palabra en Efesios 6 que la palabra es la espada del Espíritu y que Él nos guía a través de la palabra y Él nos va moviendo a través de la dirección del Espíritu Santo. Entonces él decía, si Dios habla, decía John MacArthur, si Dios habla, entonces significa que la Biblia no se terminó. Entonces, pastor, ¿quién me habla? Y es el Espíritu Santo que nos da a entender, pero no es Dios el que te habla. Porque Dios no puede hablar porque Dios ya habló. Si Dios siguiera hablando, entonces imagínese, aquel dice Dios me dijo, aquel dice Dios me dijo, aquel dice Dios me dijo, Dios dice. Entonces fíjate, si todos dicen Dios dijo, entonces ¿a quién puedo creer? Puedo creer aquel o la Biblia, porque la Biblia también dice Dios dijo. Y eso es increíble. Por eso que mucha gente dice, y a mí se me apareció Jesús. Y ya lo vimos donde
donde el apóstol Pablo dijo: y yo fui el último. Jesús, cuando resucitó, se apareció a sus 12 y se apareció a 500, y después de esos 500 se me apareció a mí, que fui el último. Entonces, si alguien viene y dice: a mí se me apareció Jesús, a mí se me apareció la Virgencita de Guadalupe, imagínense qué contradicción, qué error tan grande. Y eso es lo maravilloso de la Biblia, porque cuando nosotros estamos enfocados, alineados a la palabra de Dios, podemos ver las verdades absolutas de la Biblia. Podemos ver que la Biblia no tiene error. Podemos ver que la gente puede malinterpretar la Biblia, puede enseñarla mal. ¿Por qué? Porque no está bajo la dirección del Espíritu. Usted sabe que uno de los libros más maravillosos de la Biblia, yo considero que uno de los libros más extraordinarios es el libro de Romanos, que ya lo enseñamos aquí. Si usted no lo aprendió, búsquelo en YouTube, Ministerio Roca Eterna, y fíjese los estudios del libro de Romanos. Pero uno de los libros más maravillosos del Antiguo Testamento para mí es el libro de Isaías. El libro de Isaías es uno de los libros más extraordinarios. Usted sabe, hermano, por eso que la Biblia no tiene comparación. La Biblia tiene 66, ¿cuántos libros? 66 libros. 66 libros. De esos 66 libros, 27 libros son del Nuevo Testamento, y el resto de los libros son del Antiguo Testamento. Hay una bisagra, una separación. Usted sabe que el libro de Isaías fue uno de los profetas más importantes. Isaías fue, ¿sabe qué, hermano? Los judíos del día de hoy, ellos le temen al profeta Isaías. Es como la piedra en su zapato. A ellos no les gusta el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías fue tajante en cuanto él habló del Señor Jesucristo. Pero usted sabe que el libro de Isaías tiene 66 capítulos, igual que la Biblia. Y usted sabe que a partir de el capítulo 40, los 27 capítulos restantes, en ese momento Isaías empieza a hablar de Jesús. El resto de los capítulos, Isaías se basa en el Antiguo Testamento, y a partir del 39 él se empieza a basar en el Nuevo Testamento. Y cómo el libro de Isaías tiene esa visión, y tiene una complejidad, y eso es lo extraordinario de la Biblia, que nosotros podemos decir verdaderamente es Dios el que habla aquí. Entonces, cuando nosotros vemos la Biblia, vemos que esta Biblia está finalizada. Veo que esta Biblia está finalizada, que nadie puede agregar ni poner, como dice en Apocalipsis 20, nadie puede poner ni quitar, porque el que quite su nombre será quitado, amén, y el que ponga las plagas vendrán sobre él. Entonces tenemos que prestar atención a la palabra de Dios, porque cuando se nos permite estar en un lugar donde se nos predica la verdad del evangelio, mi hermano, por eso dice la palabra: compra la verdad y no la vendas. Pero hay muchos que no le interesa la verdad. Si no te interesa la verdad, es porque te interesa la mentira. Es porque procuramos la mentira y no la verdad, porque no conocemos la verdad. Entonces, fíjate algo. Aquí yo titulé este estudio del libro de los Hechos, yo lo titulé: el diablo se opone a todo lo de Dios. El diablo quiere destruir todo lo de Dios. La oposición del enemigo siempre fue oponerse a la verdad. Siempre fue una lucha de la verdad y la mentira, constantemente. Constantemente, la verdad y la mentira. Siempre el diablo lo que quiere hacer es llevarnos a la mentira. Lo que el diablo quiere es que nosotros no conozcamos la verdad, que no se plante la verdad en nuestros corazones, que vivamos en una mente de engaño y de mentira. Por eso, mira, hermano, todo el mundo te puede engañar, todo el mundo te puede mentir, pero tú tienes que discernir quién está en la verdad y quién no. Si tienes ese discernimiento, eres una persona de Dios. Si no tienes ese discernimiento, tú no podrás evaluar si realmente es de Dios o no es de Dios. Amén. Por eso muchas veces Jesús decía cosas y parecía contradictorio. Por eso Jesús hablaba en parábolas.
para que la gente pudiera descubrir cuál era la verdad. Si realmente estás en la verdad, vas a conocer la verdad. Ahora mire lo que dice capítulo 13, de hecho, vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 12. Pero vamos a empezar desde el 3. Capítulo 13, versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Fíjate cómo lo envían a la misión y no lo envían si no es bajo la dirección de Dios. Y la decisión que tomaron fue que la misión comenzaría en Chipre. Chipre sería el primer territorio donde iban a evangelizar. Ahora, ¿por qué fueron a Chipre? Porque yo tengo un conocido, porque tengo un amigo. No. Fueron a Chipre porque era la decisión de Dios de empezar por ese lugar. Versículo 4. Ellos entonces, enviados, ¿por quién? Por la iglesia, por los hombres, por los pastores, enviado por el Espíritu Santo. Ahora, si Dios no es el que te envía, por eso es muy importante esto, si no es Dios el que te envía, mi hermano, todo lo que tú hagas vas a fracasar, aunque parezca de Dios. Aunque parezca de Dios, si no es Dios. Por eso vemos tantas veces la gente haciendo cosas que parecen de Dios, pero no son de Dios. Cuando uno empieza realmente a filtrar eso, cuando uno realmente empieza a estudiar eso y a la luz de la palabra se da cuenta que no es de Dios. Por eso, si Dios no nos envía a hacer algo, si el Espíritu Santo no nos envía, entonces, mi hermano, lo mejor que nosotros podemos hacer es no ir a hacer algo que Dios no nos mandó a hacer. Porque a veces nos pueden engañar las emociones, nos pueden engañar los pensamientos, nos pueden engañar dice que muchas veces el evangelio será predicado por envidia, será predicado por competencia, será predicado por odio. Mire qué increíble, ¿no? A veces la gente predica el evangelio para demostrar algo que no es, para decir yo también soy, y eso es complicado, amén. Yo he visto gente abrir iglesias, mi hermano, por el hecho de decir yo también, a mí Dios me llamó, y con el paso de los años verlos completamente destruidos. No, nunca suben, siempre vos lo ves que suben un poco y bajan. Y es duro eso. Entonces necesitamos ser enviados por el Espíritu Santo, si no nos vamos a golpear. Si no somos enviados, seguramente vamos a ser derrotados. Y dice que descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Seleucia es el puerto de Antioquía. Estaba a 15 kilómetros de la capital de Antioquía. Y ahí estaba el puerto que ellos manejaban. Y dice que de ahí viajaron hasta Chipre. Chipre está aproximadamente 200 kilómetros, 2 días de viaje. Y ellos viajaron hasta Chipre porque era el lugar que Dios había escogido. Y más allá de eso también sabemos que Bernabé era de Chipre. Al principio del libro de los Hechos vimos que Bernabé, oriundo de Chipre, fue aquel que vendió su heredad para compartir con la obra en el momento que la obra lo necesitaba. Entonces podemos ver que Bernabé y Pablo viajan hasta Chipre para comenzar su tarea misionera. Y llegaron a Salamina. Salamina es el puerto de Chipre. Y anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Y también tenían a Juan, llamado Marcos, de ayudante. No era el ayudante que te lleva las maletas. Era un ayudante del ministerio, amén. Ahora, dice que ellos empezaron, cuando llegaron a Chipre, a Salamina, al puerto de Salamina, era una ciudad. Y dice que mientras estaban ahí predicando, ellos empezaron por la sinagoga. ¿Sabe por qué? Porque Pablo, y esto es lo extraordinario del evangelio. Pablo, cuando llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era empezar primeramente por los judíos.
primero le predicaba a los judíos y después a los gentiles. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque hacía lo que Cristo hacía. Dice la palabra que Cristo vino a los suyos y después fue a los gentiles. ¿Se entiende? Y también es porque Pablo utilizaba su acreditación de judío para poder entrar. Él tenía acceso a poder entrar a las sinagogas porque él era judío, él había sido fariseo, había estudiado en la escuela de Gamaliel, estaba instruido por el mejor de los teólogos de todos los tiempos. Entonces imagínense que estaba Pablo y aparte también, si Pablo predicaba primeramente a los gentiles, después los judíos no lo recibirían. Porque los judíos no aceptaban que tú te contaminaras con los gentiles. Entonces él primeramente le predicaba a los judíos y después de predicarle a los judíos se iba y le predicaba a los gentiles, como vamos a ver a continuación. Así que predicaba a los judíos y estaba Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Chipre hasta Pafos. Pafos es... ¿Por qué están los nombres? Los nombres son muy importantes porque los nombres nos dan un contexto histórico donde nosotros podemos ver cómo estaban aconteciendo las cosas. Y si Dios muchas veces dice, pastor, apúrese. Hermano, la Biblia no es un libro, un cuento de... La Biblia es un libro veraz, un libro verdadero, un libro que nos educa, nos enseña, amén, que dejó escrito el Señor para nosotros. Entonces Pafos es la capital de Chipre. Era un lugar muy importante en el territorio romano, como lo vimos también en Antioquía, que Antioquía tenía un epicentro en el templo de Apolo. Aquí tenían en Pafos un templo muy importante a la Afrodita Venus. Y era un lugar, imagínense, era un lugar donde la inmoralidad abundaba. Era un lugar donde la prostitución, donde el exceso de alcohol, donde la perversión abundaba en esa ciudad. Así que Pafos era una capital completamente inmoral. Obviamente que había habitantes de diferentes lugares, había judíos en ese lugar, pero mayormente los que estaban en ese lugar eran personas que idolatraban a la diosa Venus. Ahora, fíjate algo, dice que cuando ellos llegaron, se encontraron en ese lugar a un cierto mago, y este es el centro del mensaje, porque aquí nos vamos a encontrar con dos personajes y es donde yo quería llegar. Y dice que había dos personajes aquí y uno de ellos es un mago, falso profeta, diga conmigo, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Significa que Jesús tiene un bar, o el bar de Jesús. Bueno, ¿sabes lo que significa Bar Jesús? Bar Jesús significa hijo de Jesús. Buen nombre para ser un falso profeta. ¿Está bueno o no? Para ser falso profeta, Bar Jesús viene bárbaro. ¿Vio que hay mucha gente que dice yo soy cristiano? El falso profeta no dice yo soy hijo del diablo. El falso profeta no dice yo soy de Satanás. El falso profeta dice yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo sirvo a Dios. Y ese es un falso profeta. El falso profeta es aquel que se disfraza, es aquel que viene escondido, es aquel que usa su conocimiento. ¿Por qué? Porque los magos eran personas que tenían cierto conocimiento como que tenía conocimiento, era judío, tenía conocimiento de las verdades de Dios, pero las utilizaba ¿para qué? Para engañar. Por eso que nosotros tenemos que saber discernir los espíritus. No los espíritus, saber, este tiene espíritu de... No. Los espíritus son las personas. Nosotros tenemos que saber discernir a las personas, saber qué hay en su corazón, a ver quiénes son, a ver si verdaderamente son de Dios o no son de Dios.
Porque no solamente porque la persona diga es de Dios, no porque la persona aparente pueda ser de Dios, no. Tengo que ver algo que es muy importante que vamos a ver en esta mañana. Se tiene que ver algo. Bueno, pastor, porque yo he escuchado gente, mi hermano, gente que dice, bueno, yo me juntaba con fulano porque él era cristiano, o yo salí con él porque él era cristiano, o yo me metí con él porque él era cristiano, o yo hice un negocio con él porque era cristiano. Es peligroso. Por eso nosotros siempre tenemos que buscar la dirección de Dios. ¿Qué es lo que Dios te dijo? Por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios te habló? ¿Qué es lo que Dios te mostró en tu corazón? ¿Qué tienes que hacer? Por eso siempre nosotros le decimos a la gente, si tú disiernes que este no es el lugar donde Dios te quiere, hermano, ahí está la puerta. Si este es el lugar en el cual tú no tienes que estar, ahí está la puerta. Nadie te va a detener, nadie va a salir corriendo detrás de ti diciéndote, mira, te vamos a convencer. No, mi hermano. Si usted viene y me dice a mí, mira, pastor, yo orando el Espíritu Santo me dijo que yo me fuera porque usted es un estafador, vete. El tiempo dirá si estabas en lo correcto o no. Eso se verá. Amén. Usted eso lo va a tener que discernir. Yo no le puedo decir a usted, yo soy un hombre de Dios. ¿Me entiende? Porque yo se lo puedo decir, pero después usted va a tener que discernir si eso es verdad o no es verdad. Usted va a tener que comprobarlo, usted va a tener que investigar, usted va a tener que buscar a través de las escrituras, asesorarse a través de la palabra de Dios. Ver el caminar de esa persona, ver si realmente esa persona es de Dios o no. ¿Es de Dios o no es de Dios? Simple. Amén. Entonces vemos que este Bar Jesús, no sabemos si él se había puesto ese nombre, si este nombre era de él por original, pero este mago que él utilizaba los artilugios y qué es lo que él hacía, él engañaba a la gente. ¿Se acuerdan como el mago Simón cuando Felipe fue y predicó y ahí en Samaria? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bien. Que estaba en Samaria él predicando y había un mago que se le pegó y que empezó a absorber. ¿Qué hacía? ¿Absorbía qué? Todo el conocimiento. ¿Para qué? Para utilizarlo para después para otras cosas. Y cuando vio que recibían el poder por medio del Espíritu Santo, entonces él dijo, dame a mí de ese poder, y lo quiso comprar. Y ahí en ese momento Pedro lo reprende y le dice, veo que estás en prisiones de maldad. Ahora aquí nos encontramos con otro mago que también de cierta manera Dios nos va revelando cómo estos personajes operan y cómo esta gente está. Fíjate algo, Judas fue alguien que estuvo siempre al lado de Jesús y Jesús lo sabía. Jesús sabía quién era Judas. Ahora, ¿cuál era la intención de Judas? La intención de Judas era sacar provecho de eso. Judas, la intención que él tenía era que Judas quería beneficiarse él. El deseo de su corazón no era beneficiar la obra de Dios, sino beneficiarse él mismo. Judas era como tipo un cuervo. Los cuervos son esas personas que están ahí, no te comen, pero están esperando la primera oportunidad que vean que medio que te mueres para comerte. Ese es el cuervo. Por eso Judas, cuando vio que la cosa venía media brava, ¿qué hizo él? Lo vendió a Jesús. No lo vendió antes, lo vendió en el momento donde vio la obra de Jesús vulnerable, donde vio que estaba pasando un revoloteo. Es como que dijo, yo mejor pájaro en mano que 100 volando, dijo. Entonces dijo, agarra una moneda y con esto zafo. Esa era la intención de él. No era la intención de él ser leal a Jesús porque no le importaba. Por eso que él nunca se arrepintió. Amén, iglesia. Entonces vemos que este Bar Jesús tenía un propósito. Lo vemos en el versículo 7. Que estaba con el procónsul es el gobernador, Sergio Paulo,
varón prudente. Según otra versión, era varón inteligente. Era un varón como, no sé si era tan inteligente, porque si Bar Jesús lo manipulaba, amén, no sé si era tan inteligente, pero dice la Biblia que era prudente, como que él todo lo manejaba con pinzas. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Parece que cuando llegó Bernabé y Pablo ahí a Chipre y ellos empezaron a predicar el evangelio, de alguna manera llegó a oídos de este gobernador, y este gobernador que estaba siendo manipulado por Bar Jesús. En ese momento, fíjate, por eso que vemos la obra del Señor. Aquí el que hace la obra es el Señor. ¿Quién le puso a este gobernador el sentir, el querer, el desear escuchar la palabra de Dios? Si la palabra de Dios dice en Romanos que ninguno de nosotros le buscamos a Dios, ninguno de nosotros deseamos buscar a Dios, es Dios el que nos busca a nosotros. Así que por alguna razón, Dios estaba poniendo en el corazón de este gobernador llamado Sergio, estaba poniendo en su corazón el deseo de querer escuchar la palabra de Dios. Significaba que lo que él estaba escuchando de Bar Jesús, no sé si era tanto palabra de Dios, era palabra mezclada. Por eso cuando nosotros vemos muchas veces la gente que utiliza la palabra de Dios, pero la mezcla con sus cosas y con sus interpretaciones y con sus visiones y con sus... ¿Me entiende? ¿Me está entendiendo? Es una palabra, es la palabra, pero es como una palabra diluida. Es como, bueno, lo que pasa es que nosotros predicamos la palabra así para que la gente lo entienda. No. Eso es un engaño. Eso es una manipulación. ¿Por qué? Porque a partir de ahí uno empieza a hacer una cosa y a llevar otra cosa y así sucesivamente. Por eso que nosotros tenemos que tener cuidado con esas cosas. Por eso yo les contaba el viernes que cuando ustedes, muchas veces nosotros acá por respeto le decíamos, uno le dice a la hermana o a la esposa del pastor, le dice pastora, y uno lo va dejando y lo va aceptando, y eso es un peligro. Como yo le dije la otra vez, si el comisario tiene una esposa no se llama comisaria, se llamará como se llame. Amén. Si hay un juez y tiene una esposa, no se llama jueza, él es juez. Entonces, aquí yo soy el pastor y mi esposa es mi esposa, no es la pastora. Amén. Y lo mismo con las demás hermanas. Entonces muchas veces, ¿por qué? Porque nosotros empezamos a aceptar eso y yo nunca no he ungido, amén. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros aquí en la iglesia no tenemos pastoras, porque la Biblia nos dice de esa manera. La Biblia lo enseña de esa manera, amén. Entonces nosotros tenemos que respetar la palabra de Dios, por más que nos parezca, por más que muchos digan, bueno, pero en tal iglesia hay pastora, usted búsqueme una pastora en la Biblia y yo lo voy a aceptar. Pero si no hay una pastora en la Biblia, hermano, ¿sabe por qué? Porque Dios le dio al hombre las tres autoridades, que es la autoridad del hogar, la autoridad de la nación y la autoridad de la iglesia. Uno no puede ser padra, no es padre, y si no hay padre, no es padre, no hay padre, pero no es padra, es la madre padre, no, es madre y padre, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces Dios le delegó una autoridad al hombre y Dios le delegó una autoridad completamente diferente a la mujer. Entonces nosotros, y esto no se trata de machismo, sino se trata de la verdad de la palabra del evangelio. Entonces nosotros tenemos que aceptar esas cosas. Entonces a veces cuando nosotros vamos permitiendo cosas en el transcurso del tiempo, es como que esas cosas se empiezan a tornar como verdades absolutas y son peligrosas. Porque eso puede llevar también a otra cosa y sucesivamente. Y cuando nos quisimos dar cuenta, no somos una iglesia en la sana doctrina, sino somos una iglesia en una doctrina de hombres y no la doctrina de Dios.
Y eso es lo que pasaba aquí. Este Bar Jesús manipulaba al gobernador, más allá de que él seguramente sacaba rédito financiero por tenerlo ahí y estar aconsejándolo. Pero más allá de eso, lo más maravilloso, lo más increíble de todo esto es que uno ve a un falso profeta o un falso pastor y uno dice, ¿cuál es la intención de ese falso pastor? Y bueno, a veces hay muchas intenciones. La intención puede ser un renombre, la intención puede ser un reconocimiento, la intención puede ser el baja autoestima, la intención puede ser el dinero, pueden ser muchas intenciones. Pero detrás de todo eso, la intención es la que el diablo está manipulando a la persona. ¿Y cuál es la intención? La intención es desviar a la gente ¿de qué? De la verdad. Sacar a la gente de la verdad, llevar a la gente a un engaño. Imagínese, mi hermano, si, como decimos, es una tontería, pero bueno, y empezamos a permitir eso. Imagínese, se empieza a gestar cosas confusas, y cuando nos quisimos dar cuenta, hay un montón de cosas cerradas que están en nuestra vida, que nos están alejando de la verdad de Dios. Y eso es peligroso, porque es el trabajo sutil que hace el diablo. Entonces eso era lo que hacía Bar Jesús. Mire, y dice en el capítulo 8, vemos que deseaba oír la palabra este gobernador. Dice versículo 8, pero le resistía Elimás. Elimás es el nombre en griego, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Mira la intención. Mira la intención que el enemigo tiene. Siempre, escucha mi hermano, el enemigo siempre va a tener la intención de apartarte de la fe. Hacerte creer que estás en la fe. Hacerte creer que estás en la verdad. Y lo que está haciendo, ¿sabe por qué, mi hermano? Esto se ve en la iglesia universal. Presta atención. Porque aparentemente es de Dios. Aparentemente hablan de Jesús, aparentemente todo está bien, pero al final del camino lo que hicieron fue alejarme de la verdad. Porque fue una verdad a medias, engañada, confundida. ¿Me está entendiendo? Yo te llevo por el lado de Jesús, te hablo de Jesús, todo Jesús, todo Jesús, todo Jesús. Y cuando te quisiste dar cuenta al final de tu camino, yo te aparté de la verdad. Esa fue la intención. Esa es la intención. Y esta era la intención de este Bar Jesús. Él tenía esa intención de ¿qué? De que este procónsul no escuchara la verdad. Por eso cuando alguien, yo siempre digo algo, cuando alguien te dice no vengas a la iglesia, es un Bar Jesús. Cuando alguien te está diciendo no, hoy no vayamos, Bar Jesús. Cuando alguien te está diciendo no vayas a hablar con el pastor, Bar Jesús. ¿Está acá conmigo? Guarda. Usted te va a tener que aprender a discernir. Usted va a tener que aprender a buscar la verdad. Amén. ¿Por qué? Porque esa persona que se opone, como yo dije el otro día, tú no puedes amar al novio que es Jesús sin amar a la novia que es la iglesia. Aquel que dice yo amo a Jesús pero no amo la iglesia, no ama a Jesús, es mentira. Es mentira, amén. Por eso tú tienes que aprender una cosa y darte cuenta cuál es la verdad. Aprender a discernir la verdad, porque dice la palabra que crecerán el trigo y la cizaña juntos dentro de la iglesia. Si usted va a poder ver, si usted conoce bien la historia, usted no puede diferenciar entre el trigo y la cizaña. Usted sabía, la cizaña crece en medio del trigo para que no la arranquen y es igual que el trigo. Hace un tiempo atrás yo tuve un sueño. No soy de hablar sueños porque no influyen mucho, pero estaba bueno el sueño porque yo iba caminando en medio de una plantación de trigo y podía ver algunos trigos que me rodeaban que estaban más altos y en el sueño me preguntan y me dice ¿cuál es la cizaña? Y yo dije, para mí las cizañas son los que estaban más altos para poder diferenciarlo, porque había pocos. Y yo dije, bueno, por lo menos están ahí.
y los puedo diferenciar. Y el Señor me dijo en el sueño, no, esos que están altos son trigos, todos los demás son cizaña. Yo dije, wow. Así que a veces, hermano, no es tanto como nosotros creemos, amén, como nosotros pensamos. Entonces uno tiene que tener cuidado de todas estas cosas. Uno tiene que tener cuidado con quién habla, uno tiene que tener cuidado cómo se maneja. Porque también pasa dentro de la iglesia, muchas veces sucede, ay pastor, le abrí la puerta y vino a mi casa y me trajo problemas con mi matrimonio y me trajo esto y me trajo confusión y me trajo ideas raras. Guarda, amén. O le presté tal cosa y me robó y me estafó. Ahora, no porque diga que Jesús o es cristiana o es cristiano, es la verdad, amén. Uno tiene que aprender a discernir esas cosas.